Buenas tardes, amadísimos del Señor y míos, perdón por estos minutitos de atraso, pero ya estamos listos acá para la transmisión del día de hoy. Antes de iniciar con nuestro tema, que es la segunda parte del tema El camino a la restauración, la madurez y la plenitud en Cristo, permítame orar un momento, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, que siempre nos edifica, nos exhorta y nos consuela, Señor. En esta hora venimos dándote gracias porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, y que hasta aquí tú nos has ayudado. Y hoy no ha sido la excepción, Señor. Tú has estado con nosotros y nos has permitido, Señor, un día de bendición. En esta hora, Señor, venimos a pedirte que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, y que además de ello, Señor, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea guardada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por incorporarse a esta transmisión. Bendiciones para sus vidas y espero que el estudio del día de hoy sea de bendición para ustedes también. El tema que comenzamos a estudiar el día de ayer fue el tema del camino a la restauración, la madurez y la plenitud en Cristo Jesús. Y para ello tomamos como base el pasaje de Nehemías capítulo 3, que habla de la restauración de los muros de Jerusalén una vez que Jerusalén fue destruida antes del exilio por los babilonios y estuvieron esos muros derribados por más de 70 años. Y Nehemías es comisionado por el Señor para restaurar esos muros, pero también vemos cuando leemos el libro completo que no se trataba nada más de la restauración de los muros físicos, sino se trataba también de la restauración de los muros espirituales del pueblo. Y esto tiene que ver con la restauración de nuestro corazón una vez que nosotros venimos a Cristo Jesús. Nuestro corazón en el mundo fue destrozado por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, y cuando venimos al Señor iniciamos un proceso de restauración y un proceso de madurez para llevarnos a la vida plena en Cristo Jesús, que es a lo que se refiere Proverbios capítulo 4, versículo 23, que nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y la reconstrucción de los muros de Jerusalén tiene que ver también con lo espiritual, porque Hebreos capítulo 11, versículo número 3, nos enseña que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, lo que se ve es un reflejo de lo que no se ve. La reconstrucción de los muros de Jerusalén es un reflejo de lo que no se ve, que es la reconstrucción de los muros de nuestro corazón. Cuando estudiamos ese capítulo 3. El capítulo 3 se trata de un recorrido de cómo Nehemías organizó la reconstrucción de los muros a partir de una puerta, y como la ciudad era prácticamente cuadrada, abarcó todas las secciones del muro hasta llegar al final a la misma puerta donde comenzó. Pero el orden en el cual están las puertas pareciera que no tiene nada que ver, pero cuando analizamos el significado de cada uno de los nombres de esas puertas, nos damos cuenta que tiene que ver con una etapa, una circunstancia, una situación, un hábito de nuestra vida espiritual para llevarnos a la reconstrucción de nuestro corazón. Por eso estamos estudiando este tema. Muy bien. El día de ayer comenzamos a ver las 4 primeras puertas. Hoy, si Dios nos lo permite, vamos a ver las otras 7. Las puertas en su orden son la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle,
la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, y la puerta oriental y la puerta del juicio. Ayer vimos la puerta de las ovejas, que nos habla de la necesidad de la salvación en Cristo Jesús, que solo Cristo Jesús es el camino a la salvación. La puerta del pescado nos habla de la necesaria limpieza que necesitamos, que necesita comenzar en nuestra vida para servirle al Señor, para ser ministros de la reconciliación, evangelizar y discipular, que nuestro llamado no es solamente a ser salvos, sino nuestro llamado es a servirle al Señor, siendo ministros de la reconciliación y cumpliendo la gran comisión de evangelizar y discipular a otros. Luego, la siguiente puerta que vimos fue la puerta vieja, que nos habla de la necesidad que tenemos de dejar las cosas viejas, de la vieja naturaleza, de la vieja manera de pensar, de la vieja manera de vivir, esos hábitos, pensamientos, actitudes, sentimientos, decisiones, etcétera, de la vieja manera de vivir, y renovarlos, restaurarlos con lo que nos enseña la palabra de Dios y nos guía el Espíritu Santo en cada una de las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Y finalmente, ayer vimos la cuarta puerta, que era la puerta del valle, que nos habla de la protección y la seguridad del Padre hacia cada uno de nosotros como sus hijos. Nos da protección, seguridad, fortaleza, dirección, provisión, sanidad, libertad, restauración y tantas cosas más, que son los beneficios de ser hijos de Dios. Pero estos beneficios corresponden solamente a los hijos de Dios, no son para cualquier persona, son solamente para los hijos, son regalos de la gracia de Dios, y la gracia es un regalo de Dios para sus hijos. Entonces, habiendo visto esas cuatro puertas, el día de hoy vamos a ver la quinta. Y la quinta puerta es la puerta del muladar. El muladar era el basurero a donde se tiraba toda la basura de Jerusalén. Y esto nos habla a nosotros, Jerusalén, cada uno de nosotros es Sión. Porque es el lugar, Jerusalén era en el Antiguo Testamento el lugar de la habitación de Dios, pero hoy Dios mora en cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos el equivalente de Jerusalén hoy. Y la puerta del muladar significa el lugar donde nosotros dejamos la basura de la vieja manera de vivir. Esos pensamientos, esos hábitos, esos sentimientos, esas emociones y esas decisiones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y que Proverbios capítulo 16 versículo 25 nos enseña que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Nos recuerda también el dejar atrás todo el pecado, todo el resentimiento, toda la falta de perdón y todas las emociones negativas, pues todas estas son un lastre de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12. Versículo 15, que no dejemos que ninguna raíz de amargura, ninguna emoción negativa se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir a alcanzar la gracia de Dios, y no solo a nosotros, sino a otros, porque los vamos a contaminar. Y esa amargura es toda emoción negativa que pueda haber en nuestra vida. Y esto no es una opción, el dejar atrás, si verdaderamente queremos vivir la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús y la queremos comenzar a vivir desde ahora en la tierra. Esta no es una opción, es una necesidad. En Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14, la palabra de Dios nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es una batalla y es una actividad
de todos los días de nuestra vida, de escudriñar nuestros corazones y ver de esos caminos que no corresponden a los propósitos de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, e irlos desechando de nuestra vida definitivamente. En Filipenses capítulo 3, versículo número... Filipenses 3, versículo número 11, más bien del versículo 8 al versículo 11, la palabra de Dios dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por causa del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que Pablo está escribiendo acá, por la dirección del Espíritu Santo, se refiere a dejar atrás todas las cosas de la vieja manera de vivir. Quizá conseguimos éxitos, quizá conseguimos títulos, quizá conseguimos reconocimientos, dinero, etcétera, 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 pero todo eso no lo conseguimos porque Dios estuviera en el asunto. Lo conseguimos en base a nuestro propio esfuerzo, al esfuerzo de la carne, y los esfuerzos de la carne generalmente son esfuerzos que llevan incluso el pecado en sí mismos. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que todas esas cosas las debemos dejar en el olvido. Nos debemos olvidar de esas cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo, nuestro Señor, y ese dejar atrás todo eso es por amor. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mis propios méritos, mi propia justicia, que son como trapos de inmundicia, que son por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia, la verdadera justicia de Dios. La verdadera justicia de Dios no es una justicia de hombres, de obras. La verdadera justicia de Dios es la fe en el Señor Jesucristo. Y es necesario dejar atrás todas esas cosas. ¿Para qué? Y aquí nos lo dice en el versículo 10 y versículo 11. A fin de conocerle y conocer el poder de la resurrección y para llegar a ser semejantes a él en su muerte, en el tiempo de la resurrección de los muertos. Y esto es más o menos lo mismo que nos enseña Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, cuando Pablo está orando por los efesios y está orando para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ellos puedan entender cuál es la esperanza a la que Dios les ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos todos los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Entonces, el dejar atrás las cosas viejas implica avanzar hacia la restauración, hacia la madurez y hacia la vida plena en Cristo Jesús. Por eso no debemos estar viviendo de glorias pasadas y mucho menos de glorias conseguidas en la carne, porque esas son basura delante del Señor. Y esto significa poner todas las cosas en la perspectiva correcta y poner a Cristo en el primer lugar
en todo en nuestra vida. Y cuando eso sucede, Él va a poner todas las cosas en perspectiva, todas las demás cosas en perspectiva. Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y padre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este aborrecer no significa odiar, no significa tener resentimiento, no significa falta de perdón, no significa nada de eso. Significa, lo que significa en realidad es dejar de que esas cosas tengan el primer lugar en mi vida, tengan un lugar de importancia en mi vida, para que Cristo sea el todo en mí, y una vez que Él es el todo en mí, todas las demás cosas Él las va a ordenar en su orden de precedencia. Perdón, ¿por qué? Porque vamos a hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y parte de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que nuestra vida llegue a tener orden. Recordemos lo que habla la palabra en Génesis, en el capítulo número 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Y recordemos, la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. ¿Para qué? Para ordenar, de tal manera que Dios viniera en acto seguido a bendecir. Y siempre Dios va a actuar de la misma manera, porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 14 que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida en orden, nuestras prioridades en orden, y hacemos al Señor la prioridad más importante de toda nuestra vida, entonces el Señor va a traer orden a todo lo demás y lo va a poner en su justo lugar. De tal manera que vamos a llegar a vivir de la manera como nos enseña la Escritura en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No quiere decir que ya no vamos a trabajar, que ya no vamos a tener familia, que ya no vamos a tener amigos, que ya no vamos a ir a la iglesia, que no vamos a servir en la iglesia ni en ningún otro ámbito. Significa que el Señor va a ser nuestro todo, y Él se va a encargar de poner en orden cada una de las cosas de nuestra vida. Después de la puerta del muladar, la que sigue es la puerta de la fuente. Y la fuente nos recuerda dos cosas. Número uno, que Jesús nos enseñó en Juan capítulo 7, versículo 38 al 39, que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, que la fuente nos refiere al Espíritu Santo, a la necesidad de la comunión, de la intimidad, de la llenura del Espíritu Santo, una llenura constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, como nos lo enseña Efesios capítulo 4 y versículo 28, cuando dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y ese ser llenos del Espíritu Santo significa, es en Efesios 5:18, y ese ser llenos del Espíritu Santo, en realidad en el original es un verbo que se llama presente constante. Si no estoy mal, presente constante. Eso quiere decir que no es de una sola vez, sino es de una vez tras otra, tras otra, tras otra, todo el tiempo. Entonces, acá nos está hablando de la necesidad de la comunión, de la necesidad de tener comunión con el Espíritu Santo. Y también, por el otro lado, encontramos en Juan capítulo 14, versículo 14, Juan capítulo 4, versículo 14, que dice:
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa fuente de agua es el Espíritu Santo. El Señor no solo nos da la salvación, el Señor con la salvación nos da el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. ¿Y para qué? Para que podamos caminar en esa fuente constante de vida, en esa fuente constante de revelación, de sabiduría, de consejo, de entendimiento, de inteligencia, para poder no solo restaurar nuestras vidas, sino también avanzar hacia la madurez y hacia la vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Por el otro lado, también la palabra, también Jesús se refiere a la palabra como agua que nos limpia. Dice en Juan capítulo 15, versículo 3, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en el Salmo 119, versículo 9, nos enseña con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Entonces la fuente, la puerta de la fuente nos refiere a la necesidad constante de ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra, para que nuestras vidas sean restauradas, para que nuestras vidas avancen hacia la madurez y para que nuestras vidas avancen hacia la plenitud de vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Finalmente, en el Salmo 42:7 hay una escritura hermosa que nos habla del Espíritu Santo, y dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el Espíritu Santo tiene como obra en nuestras vidas el llenar todos los vacíos que haya en nuestro corazón, y esos vacíos los llena a través de su revelación, a través de la comunión que tenemos con Él, a través de la dirección, a través de la enseñanza que Él nos da. Esas son las olas y las ondas que han pasado sobre nosotros cuando el Espíritu Santo nos habla, nos revela, nos da dirección, nos enseña la palabra, y eso viene a transformar nuestras vidas. Esto en Salmo 42:7 habla de la transformación de nuestras vidas por efecto de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces, la puerta de la fuente nos recuerda la constante necesidad de estar en la palabra y en la comunión del Espíritu Santo. La séptima puerta a la que entramos es una puerta también sumamente importante, y en el libro de Nehemías la llama la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Y esto nos lleva a recordar lo que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo número 4 y versículo 5. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos recuerda entonces la puerta de Eliasib que Jesús siempre está intercediendo por nosotros, pero no solamente Jesús intercede por nosotros, como lo dice Romanos capítulo 8 versículo 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero hay otra escritura en Romanos capítulo 8 versículo 26 que nos habla de otra persona que está intercediendo todo el tiempo por nosotros, que es el Espíritu Santo. Y dice la palabra: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, desde el momento que usted y yo somos hechos hijos de Dios, y aún antes, desde el momento en que fuimos predestinados por el Padre en el principio de la creación, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo comenzaron a interceder por usted y por mí, y siguen intercediendo el día de hoy y seguirán intercediendo por la eternidad, para que usted y yo hagamos y vivamos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque dice la palabra que interceden por nosotros según
la voluntad del Padre. Y esto lo dice en Romanos 8:27. Dice la palabra: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, tenemos dos intercesores delante del Padre. Uno es el Hijo y uno es el Espíritu Santo, y eso nos da la garantía y la seguridad de nuestra perseverancia para ser salvos, para ser redimidos en el día postrero. Por el otro lado, también nos recuerda lo que dice la palabra, esta puerta de la casa de Eliasib, nos recuerda lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, por Cristo Jesús, nuestro intercesor, tenemos el oportuno socorro para tener misericordia para el perdón de nuestros pecados y gracia para caminar en la obediencia y para caminar en bendición. No deberíamos preocuparnos ni por nuestro presente ni por nuestro futuro, porque nuestro presente y nuestro futuro están en las manos del Señor, y Él está intercediendo junto con el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, y la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, es una voluntad buena, agradable y perfecta. Por el otro lado, en Hebreos, en el capítulo 7, nos habla de algunas de las funciones de esa intercesión que Cristo hace por cada uno de nosotros. En primer lugar, en Hebreos capítulo 7, versículo 12, la palabra de Dios dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. ¿Y esto qué significa? Que ya no estamos bajo la ley de las obras, sino estamos bajo la ley bajo la ley real, bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley del amor, bajo la gracia. En Romanos capítulo 13, versículo 10, la palabra de Dios nos dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Mateo capítulo 7, versículo 12, también la palabra de Dios nos enseña que así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El que tengamos acceso a la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, de la que nos habla este pasaje, significa que tenemos acceso a vivir bajo un nuevo pacto, que es el pacto de gracia, y bajo una nueva dirección, que es la ley del amor, la ley real, la ley de la libertad en Cristo Jesús, pero una libertad que es con responsabilidad. Recordemos lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 4, en Gálatas, si no estoy mal, Gálatas 4:13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho maldición por cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir la bendición. Eso es parte del sumo sacerdocio de Cristo para con nosotros, y algo que nos debería llevar a vivir una vida de agradecimiento con Él, no solo de tener libre acceso al trono de su gracia, sino también de vivir en constante agradecimiento con Él. Por el otro lado, en Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice la palabra: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, el sacerdocio del Antiguo Testamento, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí nos está hablando de que la perfección no fue por el sacerdocio levítico, la perfección es por el sacerdocio de Cristo. ¿Y por qué la perfección es por el sacerdocio de Cristo? Por dos razones. Una, porque Él dio dones a los hombres, como lo dice Efesios capítulo 4, versículos del 8 en adelante, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir,
que el sacerdocio de Cristo nos permite llegar a la perfección, y además de ello contamos con el poder del Espíritu Santo para llegar a esa perfección, y que es una perfección hacia la cual vamos caminando, o deberíamos estar caminando cada día, si verdaderamente echamos mano de ese nuevo sacerdocio de Cristo y del poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros para cumplir lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 48. Que seamos perfectos, así como Dios es perfecto. También en Hebreos 7:19 dice que el nuevo sacerdocio nos permite acercarnos a Dios, y eso ya lo vimos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Recordemos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario se rasgó el velo del templo, y desde ese momento tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios no está lejos, Dios está cerca, tenemos libre acceso a donde Él se encuentre. De hecho, Dios, nuestro Padre, vive en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. También en Hebreos 7:22 nos habla que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, es decir, Él pagó por usted y por mí para que nosotros viviéramos en un mejor pacto. ¿Y cuál es ese pacto? No es el pacto de la ley, sino es el pacto de la gracia, el que somos bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No merecemos absolutamente nada, ni la salvación, ni las bendiciones de toda la vida en Cristo Jesús, pero todo ello nos es dado por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, también la palabra nos enseña otro beneficio de ese nuevo sacerdocio que es Cristo Jesús. Y la palabra dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús, dice acá la palabra, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es decir, si usted y yo nos acercamos a Dios, tenemos salvación perpetua. Eso quiere decir, tenemos la garantía de la salvación, la garantía de nuestra redención final, la garantía de que vamos a entrar en la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús está intercediendo por ello. Y la intercesión de Cristo Jesús es conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, las peticiones de Jesús por cada uno de nosotros, que es la salvación perpetua, es algo que el Padre le concede a Jesús, y que nosotros tenemos la garantía de que vamos a vivir esa eternidad con Él. Otro beneficio del sumo sacerdocio de Cristo lo vemos en Hebreos 7:27. Hay muchos más, pero aquí este va a ser el último que veamos. Dice la palabra que Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los del antiguo pacto, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esto nos habla del perdón de nuestros pecados de una vez para siempre. Isaías 53 dice que Él cargó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Y miren la tragedia. La gente cree que los que se van a ir al infierno por sus pecados, y están equivocados, porque el Señor Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Ellos se van a ir al infierno por no creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Además, en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice que será condenado por sus pecados, será condenado por no creer en el Señor Jesucristo. Lo que sí van a hacer sus pecados es que van a determinar el lugar en el infierno, de la misma manera que nuestras obras de amor y de obediencia al Señor van a determinar nuestro lugar en la eternidad.
pero aunque fuera el mejor lugar en el infierno, ese no tiene ni aire acondicionado, ni hay bomberos para que apaguen el fuego. Es fuego eterno y es un fuego inaguantable. Es un lugar de tormento, un lugar de lloro y de crujir de dientes por la eternidad. Por eso es importante y necesario que cada uno de nosotros creamos en el Señor Jesucristo para ser salvos, y además de ello que nos compartamos esta verdad del Evangelio con todos aquellos que no son salvos, porque si no se irán al infierno y vivirán una muerte y un tormento eterno. Muy bien. Entonces la puerta de Eliasib, sumo sacerdote, nos recuerda a Jesús como el sumo sacerdote e intercesor por nosotros, por lo que también es una exhortación a que no podemos fallar ante una intercesión por nosotros tan poderosa, la del Hijo de Dios y la del Espíritu Santo. O sea, no solo qué bonito, Jesús está intercediendo por mí y el Espíritu Santo también. Esa intercesión nos obliga a que no nos podemos dar ni por vencidos, ni podemos darnos por fracasados en ninguna cosa a la cual el Señor nos llame, aparte de que estamos equipados para cualquier cosa que el Señor nos llame. Entonces no podemos fallar y no vamos a fallar. Esa debe ser una convicción en nuestro corazón de que no podemos y no vamos y no debemos fallar en ninguna de las cosas que el Señor nos pide, porque Cristo Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo por cada uno de nosotros, aparte de que el Espíritu Santo es el poder del Dios Todopoderoso, omnipotente, que está a favor de nosotros para que podamos vivir en la voluntad de Dios todo el tiempo, en la voluntad del Padre. Luego de la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote, la siguiente puerta en la reconstrucción es, la puerta de las aguas. Y este es un nuevo recordatorio de la necesidad de la palabra y del Espíritu, al igual que nos lo hace con la puerta de la fuente. Y esta puerta de las aguas nos llama a tener una mayor hambre y sed de la palabra. En el Salmo 119, versículos del 1 al 8, dice la palabra: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Aquí vemos una cantidad de beneficios de la palabra de Dios en nuestras vidas. Primero, dice bienaventurados. Somos bienaventurados cuando guardamos sus testimonios y con todo el corazón le buscamos. Aparte, no hacemos iniquidad. Aparte, son ordenados nuestros caminos. No seremos avergonzados. Lo alabaremos con rectitud de corazón y Él no nos dejará. Esos son beneficios de vivir en la palabra de Dios. Por eso hay dos cosas y estas puertas nos lo enseñan, nos lo validan. Y es que en realidad hay tres cosas que son pilares en la vida del creyente. La primera de ellas es el conocimiento de la palabra de Dios, pero un conocimiento decidido, responsable, experto, profesional, constante de la palabra. El otro es la comunión con el Espíritu Santo, una comunión también constante, y la otra es no dejar de congregarnos, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces esos son tres pilares de la restauración, de la madurez
y de la plenitud de la vida en Cristo. Si no tenemos esos tres pilares, tenemos una mesa que está coja y por lo tanto no vamos a llegar a alcanzar ni la plena restauración, ni la plena madurez, ni la plena vida en Cristo Jesús. La palabra es sumamente importante y eso lo encontramos repetido infinidad de veces en la palabra de Dios. De hecho, el libro de Deuteronomio, en el capítulo, el libro de Deuteronomio tiene, en ese momento no me acuerdo el número exacto, déjenme verlo aquí en mi Biblia, de capítulos. De Deuteronomio tiene, vamos a ver, tiene 36 capítulos. No, perdón, 27 capítulos. Pero, no. 34 capítulos. Deuteronomio tiene 34 capítulos. Y de esos 34 capítulos, en esos 34 capítulos, más de 30 veces, la palabra de Dios nos dice que guardemos la palabra, que guardemos sus estatutos, que los pongamos por obra, que los obedezcamos. Esto no es casualidad, esto no es simplemente una necedad, es que es imprescindible. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Yo no puedo decir que amo a Cristo Jesús si no amo la palabra. Por el otro lado, la palabra de Dios nos da vida, nos liberta, nos sana, nos restaura, nos fortalece, nos liberta, y en fin, nos vivifica, nos limpia, nos santifica, nos lava, cualquier cantidad de beneficios. Ahora, no es ninguna casualidad que el diablo a todos los cristianos nos ponga cualquier cantidad de estorbos para no leer la palabra de Dios. Él sabe que un cristiano que lee la palabra de Dios, un cristiano que guarda la palabra de Dios en su corazón, un cristiano que constantemente está meditando en la palabra de Dios, es un cristiano al cual él no lo va a poder engañar ni vencer jamás, como sucedió con Cristo Jesús en las tentaciones en el desierto. Las tres tentaciones, el Señor Jesús las venció o se las reviró de regreso al diablo con una expresión: escrito está. Escrito está. Además de ello, la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, cuando habla de la armadura de Dios, que la palabra es la espada del Espíritu, es nuestra arma ofensiva en contra del diablo para permanecer firmes en el día malo. Además de ello, la palabra de Dios indirectamente es el escudo, porque nuestro escudo de la armadura de Dios es la fe, y la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es fundamental en nuestra victoria en Cristo Jesús. La palabra de Dios es fundamental en vivir una vida victoriosa en Cristo. La gente cree que porque toma un versículo y lo comienza a repetir, ya con ese versículo va a obtener la victoria. No, la victoria la obtenemos cuando vivimos toda la palabra de Dios, cuando nos refugiamos y nos establecemos y ponemos nuestros pies en la palabra de Dios, cuando nos paramos en ella. Entonces, esta puerta de las aguas es un recordatorio de la necesidad constante que tenemos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para ser limpiados, lavados, liberados, transformados, caminar hacia la restauración, la libertad, la madurez y la plenitud de la vida en Cristo Jesús. No es una necesidad de vez en cuando, no se trata de una necesidad que voy a cumplir solo los domingos o uno que otro día de la semana y un ratito. La palabra de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso habla de que necesitamos comer de la palabra de Dios constantemente. Si usted y yo no comemos nuestros 3 tiempos y de una manera saludable, vamos a padecer problemas de desnutrición, de anemia o problemas estomacales o cualquier cosa de esa índole. De la misma manera, si usted y yo no nos alimentamos constantemente de la palabra de Dios, vamos a padecer de desnutrición espiritual, y la desnutrición
desnutrición espiritual nos hace vulnerables a las maquinaciones del diablo. El libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. De hecho, todo el libro de Oseas nos habla respecto a las consecuencias de la falta de conocimiento de la palabra de Dios de parte del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Entonces necesitamos guardar la palabra y guardarla constantemente. Recordemos que Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 también nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando la palabra y el Espíritu trabajan en nosotros, el carácter de Cristo se va a ir formando casi imperceptiblemente, casi sin que nos demos cuenta. Es lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 28, que es la voluntad de Dios, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y el carácter de Cristo se va a formar por las tres cosas de las que le hablé: por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por congregarnos, por el ir a la palabra de Dios constantemente, por el ir a la comunión con el Espíritu constantemente y por congregarnos constantemente. Recordemos que dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Por lo tanto, son los tres pilares. Obviamente la palabra trae bendición, el Espíritu Santo trae bendición, pero acá la palabra de Dios nos dice que también el congregarnos trae bendición a nuestras vidas. Completa la bendición que trae el Espíritu Santo y la palabra a nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra acerca de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestro corazón por la palabra. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo habla la palabra. Y el Espíritu Santo dice que nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra más la obra del poder del Espíritu Santo juntas son las que van a transformar nuestro carácter en el carácter de Cristo, y eso va a significar bendición, madurez, restauración, plenitud de vida para cada uno de nosotros, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, ya no nos da tiempo de terminar las otras tres puertas. Hoy avanzamos 1, 2, 3, 4, 5 puertas más. Y nos quedarían para el próximo lunes a las 8 de la noche las otras puertas. Di un resumen de esto, y además recordemos que en el libro de Nehemías, en ese capítulo 3, no solo hay 11 puertas, sino hay 13 lugares más, y esos 13 lugares más suman, entre las puertas y los lugares suman 24, y ese 24 es 2 veces el número de gobierno, y ello nos significa que todas esas 24 cosas son las que van a establecer la plenitud del reino de Dios en nuestras vidas, de acuerdo a lo que nos enseña también Mateo 6:33, que es lo que debemos buscar. Busca el reino de Dios y tu justicia, y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Entonces, solo déjeme hacerle un pequeño resumen de hasta dónde vamos, de tal manera que podamos ya orar y cerrar esta transmisión. La primera puerta que necesitamos atravesar es la puerta de las ovejas, la puerta de la salvación en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que el nombre de Cristo Jesús. En segundo lugar, no solamente somos llamados para ser salvos, sino para servir, para ser ministros de la reconciliación, para evangelizar y discipular a otros, que es lo que significa la puerta del pescado. Luego, la puerta vieja, la puerta del muladar, y otra puerta que vamos a ver la próxima, en el próximo capítulo de esta serie, nos hablan de dejar las cosas de la vieja manera de vivir,
y nos recuerdan que una constante de nuestra vida, de nuestra restauración, de nuestra madurez y de nuestra plenitud de vida es la constante muerte a la vieja naturaleza y vivir en la dependencia del Señor. Luego la puerta del valle, que nos habló de la protección, seguridad, confianza, fortaleza que tenemos como hijos de Dios. La puerta de la fuente nos habló de la necesidad de vivir constantemente en la palabra de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. Y por el otro lado, la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote, nos recuerda el ministerio de Cristo Jesús, que no solo fue en la cruz del Calvario darnos perdón de pecados y vida abundante, sino que Él sigue con su ministerio en este día de interceder por cada uno de nosotros para que vivamos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, entonces hemos llegado al final de la enseñanza. Le recuerdo que el próximo lunes a las 8 de la noche continuaremos con esta enseñanza. Aparte de ello, le recuerdo también que tenemos 2 recursos más para que usted pueda acceder a ellos gratuitamente para edificar, exhortar y consolar su vida y su fe, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y aparte nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde va a encontrar en los 2 infinidad de recursos para edificar su vida, así que esperamos que pueda acceder a ellos gratuitamente y fácilmente. Antes de terminar nuestra enseñanza o nuestra transmisión del día de hoy, déjeme orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones como por fuego, Señor, de tal manera que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor, y podamos obtener esos beneficios, Señor, de la restauración, de la madurez y de la plenitud de la vida en ti, que podamos caminar en ese camino todos los días de nuestra vida hasta alcanzar, Señor, esa plenitud de vida que tú compraste para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias por el privilegio de que se hayan conectado a esta transmisión, Señor, y te pido, mi Dios todopoderoso, que tú bendigas la vida de cada uno de ellos y la vida de sus familias, Señor, y que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane, liberte, restaure, fortalezca, Señor, y también nos lleve, Señor, a tener cada día más hambre y sed de ti. También te pedimos, Señor, por aquellos de los nuestros que no se han convertido a ti, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor, Señor, hacia ti. También te pedimos, Padre, que aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, tu Espíritu Santo los haga volver en sí y se vuelvan a ti de todo corazón. Y aquellos, Señor, que se han enfriado en su amor por ti y se han debilitado en la fe, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones, Señor, en sus corazones, y ellos sean afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos en ti nuevamente, y que tu Espíritu Santo también, Señor, nos use a cada uno de nosotros para alcanzar el que ellos se vuelvan a ti de todo corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan un lindo viernes y un lindo fin de semana, y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos encontramos el próximo lunes nuevamente en este mismo canal, y mientras tanto reciban abundancia de bendiciones del Altísimo y un abrazo de mi parte y mi agradecimiento por conectarse a esta transmisión. Bendiciones y un abrazo para todos.